La reflexión que hoy vamos a tener no se ciñe a una área concreta de las que tenéis ahí, sino que de alguna manera las abarca todas. Las abarca todas. Tiene que ver con lo que hemos oído en esta mañana a través de nuestros hermanos de Brasil que han venido y tiene que ver con algo en lo que tú y yo estamos llamados a comprometernos. Jesús vino con la intención de dar a conocer el reino de los cielos. Y es algo que de alguna manera ha dejado también en manos de su Iglesia para que sigamos transmitiendo y compartiendo acerca de ese reino que el Señor vino a mostrarnos. De hecho, cuando Él comenzó su ministerio, lo hizo con estas palabras, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y mirad, quisiera esta reflexión basarla en la oración más famosa, en la oración más conocida mundialmente, que es lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, a partir del versículo 7, dijo estas palabras, dice, y al orar, no repitas palabras inútilmente como hacen los paganos, que se imaginan que por su mucha palabrería Dios les hará más caso. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis aún antes de habérselo pedido. Vosotros debéis orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si todos perdonáis a los demás el mal que os han hecho, vuestro Padre que está en el cielo os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará el mal que vosotros hacéis. Mirad, hoy, como decíamos al principio, celebrábamos esta ofrenda de misiones nacionales con la intención de que el Evangelio pues llegue hasta los últimos rincones de nuestra geografía, de nuestro país. Hay más de 1000 pueblos en España que todavía no han recibido el Evangelio, que no hay un solo lugar de testimonio. Y el pueblo de Dios está llamado a llegar con ese Evangelio de salvación hasta el último rincón. El pasado miércoles hacíamos referencia a una de las noticias que habían salido en Protestante Digital y que nos hablaba del crecimiento que el pueblo evangélico está teniendo en nuestro país. Si no recuerdo mal, hablaba de que ya existen alrededor de 3.838 lugares de culto en nuestro país. Es decir, que la obra ha ido creciendo. Y no podemos ni mucho menos confundir la Iglesia con el reino de Dios. El reino de los cielos va más allá de la Iglesia. La Iglesia es la herramienta o el instrumento que Dios usa para transmitir ese reino de los cielos, pero también está llamada a vivir ese reino de los cielos. Y mirad, con el reino de los cielos nos sucede algo como nos sucede a veces también con el término Padre. La oración de Jesús, ¿cómo empieza? ¿Cómo comienza? Diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero claro, el concepto de Padre puede estar distorsionado en nuestra mente, porque si nuestra experiencia ha sido la de tener un Padre terrenal que no ha sido el mejor modelo, que ha sido, mejor dicho, un modelo negativo, que incluso nos ha generado un trauma, y conozco personas que es hablarles del concepto Padre y se ponen a temblar porque lo que sufrieron en sus carnes fue el modelo más alejado de lo que
realmente la palabra de Dios enseña, pues a veces ese concepto, como digo, está distorsionado en nuestra mente. Pero el concepto de Padre que Jesús intenta transmitirnos es un modelo totalmente distinto. Es un modelo de Padre que ama profundamente a sus hijos, que se preocupa por ellos, que quiere para ellos lo mejor, etcétera, etcétera. Pues mirad, algo así nos sucede con el concepto de reino. El concepto de reino, de alguna manera, también viene estereotipado o viene totalmente distorsionado, porque los reinos terrenales que conocemos poco tienen que ver con este reino de los cielos. Y por eso creo que es importante conocer algo acerca de ese reino para saber a qué nos estamos refiriendo cuando en esta oración modelo decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino. ¿A qué reino nos estamos refiriendo? Mirad, hay unos cuantos versículos que nos dan pinceladas acerca de este reino. Por ejemplo, en Juan capítulo 18, versículo 36, leemos lo siguiente, palabras de Jesús, cuando de alguna manera estaba delante de Pilato. Dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 36 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y mirad este reino con que lo vincula Jesús en este pasaje. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En Lucas 9:62, acerca del compromiso que exige ese reino, diría estas palabras: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 5, se nos dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y por último, en Juan capítulo 3, versículo 5, en aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, le dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, ¿cómo es ese reino de los cielos? Fijaos, la enseñanza central de Jesús, toda la enseñanza que Jesús fue compartiendo no solo a los discípulos, sino a las multitudes que iban tras él, tenían que ver con este reino de los cielos. Y por eso Jesús, que enseñaba a través de las parábolas, la inmensa mayoría de estas parábolas las introducía con esta frase que yo creo que a todos se nos ha quedado grabada, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? O decía: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a. Pero siempre, como elemento introductorio a las parábolas, utilizaba estas expresiones: el reino de los cielos es semejante a, para después, a la hora de expresar la idea que fuera a expresar, tocara alguno de los aspectos que mostrasen o enseñasen alguna de las características de ese reino de los cielos. Por eso, de ahí, a partir de esa frase, incide en algunas de esas características. Y mirad, veamos algunas de ellas, algunas de las que podemos destacar a través de los textos que hemos leído hace un momento. Cuando Jesús, delante de Pilato, le dice a Pilato: mira, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, se pelearía de la manera en que se pelea en este mundo para conservar el reino y para conservarse en el poder, a base de luchas, de peleas, de desafíos, de derramamiento de sangre, etcétera.
Y si fuera así, no te quepa duda que mi Padre enviaría un ejército y desharía todo el potente imperio romano que tú tienes para que mi reino fuera establecido aquí en la tierra. Pero no es de este mundo mi reino. Por lo tanto, algo importante que tenemos que entender es que cuando estamos hablando de este reino de los cielos, precisamente, ¿verdad?, esa continuación ya lo especifica. Reino de los cielos, reino de Dios, no es un reino terrenal, no es un reino de esta tierra. Tampoco funciona igual que cualquier reino de esta tierra, porque no es de esta tierra. Si no es un reino terrenal, tampoco funciona con los mismos parámetros con los que funciona cualquier reino en la tierra. Dios tiene unos principios distintos, unos parámetros distintos para su reino, que no se asemeja en nada a los distintos reinos que vemos aquí en la tierra. Mirad, la mayoría de reinos en nuestro mundo están establecidos y basados en el poder. En el poder. Y en esos reinos, los que están por encima, ¿verdad? Son los que tienen el poder, el mando, la autoridad y lo tienen todo. Y los súbditos, los que están por debajo, están por debajo. Sin embargo, como digo, en el reino del Señor las cosas es como el reino del revés, funcionan de otra manera totalmente distinta. En el reino de los cielos, el último es el primero. El mayor es el servidor de todos. En este reino, el rey viene a mostrarnos el valor del servicio. ¿Y cómo lo hace? Pues como nos indicaba el pastor Antonio Calero el pasado domingo, se ata un delantalillo y se pone a lavar los pies de los discípulos para enseñarles la importancia, el valor del servicio. En el reino de los cielos, la compasión es un valor en alza. Es algo que realmente tiene mucha importancia, como leíamos en el capítulo 25 de Mateo. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etcétera, etcétera. La compasión es un valor muy importante. Este reino no es para cobardes. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Mirad, muchos de los que empezaron a seguir a Jesús, viendo los milagros, viendo la misericordia de Jesús, viendo los milagros increíbles que hizo, pues le seguían por donde fuera. Pero cuando vieron que se acercó aquel momento de la cruz, muchos huyeron. Muchos huyeron. Tenían miedo. No entendieron. No es para cobardes. Mirad, en este reino de los cielos, las riquezas materiales no sirven de nada, pero sí la fe. La fe es un tesoro mucho mayor que cualquier riqueza material de estos días. Por eso, ese reino de los cielos no funciona para nada igual que cualquier reino de la tierra, porque se trata de un reino espiritual, un reino de corte espiritual. Dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Es un reino espiritual. Y en Romanos 14, 17 lo expresa de una manera muy clara, muy clara. Leedlo. Cuando lleguéis a vuestra casa, leed con detenimiento este pasaje de Romanos, del capítulo 14, el versículo 17, os daréis cuenta de que es un reino pura y netamente espiritual, donde lo importante, como diría ese texto, no es ni la comida, ni la bebida, ni las posesiones. Dice, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mirad, el Espíritu de Dios, el reino de Dios, es un reino donde el gozo predomina, donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ninguno de estos elementos que producen aflicción al ser humano tendrán cabida cuando este reino se manifieste de una manera
plena y completa, porque lo que estamos viviendo nosotros es un anticipo de ese reino de los cielos, pero no es ese reino en su plenitud hasta que estemos en su presencia. Todas estas cosas, el llanto, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, todas estas cosas ya habrán pasado cuando se manifieste de una manera muy clara y perfecta el reino de los cielos. Mirad, todas estas características y muchas otras que encontramos en la palabra de Dios acerca de cómo es ese reino de los cielos, necesitamos aprenderlas, necesitamos experimentarlas, necesitamos vivirlas para ofrecer ese anticipo del reino de los cielos aquí y ahora a las personas que nos rodean. Todas estas cosas, todas estas características son muy importantes de conocer, porque conociendo al menos algo de cómo es ese reino, sabremos también un poco más en qué sentido Jesús nos enseña en esta oración: venga tu reino. ¿Qué está queriendo decir? ¿O qué decimos? ¿Qué estamos queriendo decir nosotros cuando estamos diciendo en esa oración, venga tu reino? Hemos orado muchas veces esa oración y muchas veces hemos dicho esa expresión, venga tu reino, pero ¿realmente sabemos qué estamos diciendo con ello? ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciéndole al Señor, venga tu reino? Cuando estamos diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Recuerdo que en una ocasión yo invertí el orden de los factores y no tiene nada que ver. Porque si le decimos, Señor, que se haga en el cielo tu voluntad como se hace aquí en la tierra, andamos apañados. Andamos apañados. Porque, mirad, la voluntad de Dios en el cielo es desarrollada de una manera perfecta y sin ningún contratiempo. Porque las huestes celestiales obedecen a Dios de manera perfecta. Y la voluntad de Dios de una manera perfecta en ese reino espiritual es hecha, con lo cual no hay anomalías, porque la obediencia a la voluntad de Dios, como digo, es perfecta. Jesús con sus palabras está diciendo, de la misma manera que en los cielos es cumplida tu voluntad, en obediencia total, que sea cumplida aquí también en la tierra, sin contratiempos, sin dificultades, porque la soberanía de Dios en los cielos es total, que también lo sea de la misma manera aquí en la tierra. Sin embargo, en la tierra lo que encontramos son elementos que van en contra de la voluntad de Dios. No encontramos la voluntad de Dios hecha de manera perfecta aquí en la tierra. No encontramos un reino de los cielos perfecto aquí en la tierra. Por el contrario, lo que encontramos son elementos contra los que batallamos día a día, aquellos que intentamos y queremos hacer la voluntad de Dios. Porque mirad, aquí en la tierra, lo queramos o no, está la obra del enemigo, que intenta deshacer los planes de Dios. Ese enemigo común a la humanidad, sí, me refiero a Satanás, que no está de moda, ni oír hablar de él, ni escucharle para nada, no. Pero eso no significa que él no siga haciendo su obra. ¿Y cuál era su obra? Jesús lo dejó muy claro. Dice, porque el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Cuando hay algo que te roba el gozo, el enemigo está detrás de ello. Cuando hay algo que destruye tu relación con Dios, el enemigo está detrás de ello, porque sigue realizando su tarea. Pero no solo está el enemigo, también está a veces el querer buscar nosotros con nuestras humanidades, y lo digo en el sentido peyorativo, con nuestros humanismos, con nuestra manera humana de hacer las cosas, buscamos también reinos que se asemejen a los reinos de esta tierra. Y a veces intentamos progresar de la misma manera que se progresa
en este mundo. Y los parámetros, como hemos escuchado, son muy distintos. Por lo tanto, a veces nos equivocamos buscando otros reinos distintos al reino de Dios. Y también, como elemento también que lucha en contra de esa voluntad de Dios, está el pecado que habita en nosotros y que muchas veces nos empuja a hacer lo contrario de lo que Dios espera de nuestra vida. Mirad, si la voluntad de Dios se cumpliera aquí en la tierra de manera perfecta, como se cumple en el cielo, los resultados serían muy distintos a como lo son hoy. Y mirad, son muchas las lacras que vemos en este mundo. Mirad, cuando sucede algo mal en este mundo, cuando vemos algo terrible, cuando vemos violencia, cuando vemos hambre, cuando vemos toda una serie de lacras que están en nuestro mundo, en el presente, ¿a quién buscamos culpabilizar? ¿A quién muchas veces la gente le echa la culpa? A Dios. A Dios. Si Dios existiera, no habría hambre. Si Dios existiera, no habría esto, no habría lo otro, no permitiría esto, no permitiría lo otro. Casi siempre se le culpabiliza de todo lo que sucede. Pero mirad, no es la voluntad de Dios que la gente muera de hambre. De hecho, Dios ha puesto en la tierra los suficientes recursos para poder alimentar a toda la población. Dios provee de los recursos, pero es el ser humano quien toma esos recursos y hace con ellos lo que bien le viene en gana. No es la voluntad de Dios el aumento de la violencia. Y vemos que en nuestros días aumenta la violencia. Él mismo la padeció en sus carnes. Pero a Jesús se le conoce como el príncipe de paz. No es la voluntad de Dios que crezca el odio entre los seres humanos. En la Biblia se nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, aunque muchas veces en su nombre se desarrollen etapas de violencia, episodios de violencia, aunque en su nombre muchas veces se intente justificar el odio, aunque en su nombre se hagan muchas de estas cosas, Dios no está en medio de ellas. No es la voluntad de Dios que haya tanta injusticia en este mundo, porque Dios es justo, aunque la vida no lo sea. Y un día todo saldrá a la luz y toda obra quedará expuesta delante de la presencia de Dios, donde será juzgada. No. Mucho de lo que tristemente acontece en nuestro mundo no es la voluntad de Dios. Dios nos dio el privilegio y la responsabilidad de la libertad y hemos hecho y seguimos haciendo un mal uso de esta libertad que Dios nos ha dado. De hecho, cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, estamos diciendo de alguna manera que cese el hambre, que desaparezca la pobreza, que la violencia, el odio den paso al amor, que la justicia, la auténtica justicia, se propague en este mundo. Esto es lo que estamos diciendo cuando le expresamos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y hermanos, a mí esto me lo transmiten aspectos que encuentro en la palabra. Por ejemplo, cuando uno observa el ministerio de Jesús, ¿sabéis? Cuando Él en aquella sinagoga abrió por primera vez, o mejor dicho, no abrió el libro, sino que desenrolló el rollo del profeta Isaías y leyó aquellas palabras, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año favorable del Señor a los pobres. Eso tiene que ver con el reino de los cielos. Él dio respuesta a sus dudas. Cuando Juan estaba en la prisión a punto de ser decapitado
y un poco desde esa desesperanza envió a aquellos mensajeros para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Y Jesús, para mostrarle de que ese reino estaba empezando a avanzar, le dijo: id y decidle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Luego el reino ya estaba extendiéndose porque Jesús había llegado. Venga tu reino significa todo esto. Me lo confirma lo que se nos dice en Apocalipsis acerca de ese reino en el que un día viviremos de manera plena. Dice: y Él morará con ellos, refiriéndose a Dios, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mirad, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, Él vino a mostrarnos, a darnos un anticipo de cómo sería ese reino. Y cuando aquí en la tierra somos capaces de vivir en armonía, cuando aquí en la tierra somos capaces de expresar esa solidaridad que se muestra cuando vemos a alguien que tiene necesidad y somos capaces de salir de nuestro egoísmo y cubrir su necesidad, y no solo una necesidad material, cuando necesitan también de nuestra compañía, cuando necesitan de nuestro calor, cuando necesitan de nuestro ánimo, de nuestro apoyo, cuando somos capaces de transmitir el amor de Dios de una manera clara y evidente a aquellos que nos rodean, entonces estamos anticipando ese reino de los cielos. Cuando somos capaces de llegar a entendimientos y no acabamos discutiendo y lanzándonos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Cuando somos capaces de trasladar la armonía de la comunión y de la paz que sentimos cuando estamos en unidad con Dios y somos capaces de transmitir a los que están a nuestro alrededor, estamos anticipando el reino de los cielos aquí en la tierra. A diferencia de los modelos terrenales que tenemos, en los que vemos una obsesión de imponer a la fuerza ese reino, cuando nosotros nos planteamos cómo hacer llegar ese reino de los cielos a quienes nos rodean, pues mirad, simplemente tengamos en cuenta dos aspectos. Primero, lejos del modelo terrenal, el reino de los cielos no se impone. No se impone. Y desgraciadamente hemos visto que hay religiones que intentan imponer su creencia a las personas, lo quieran o no lo quieran. Eso no tiene que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos no se impone, se inspira. Se inspira, que es muy distinto. No podemos imponerles a nuestros hijos nuestra fe. Debemos inspirársela a través de nuestro testimonio. Ese reino de los cielos se inspira. Es inspirador, hermanos. ¿O no nos inspira cuando alguien encarna el modelo de Cristo Jesús y se muestra tan cercano, tan misericordioso, tan compasivo, tan dispuesto a mostrar la bondad y el fruto del Espíritu? ¿No inspira esto? Yo estoy convencido que sí. Los modelos más inspiradores, aparte de Jesús, los modelos terrenales más inspiradores que hemos visto a lo largo de la historia, son modelos que precisamente se han inspirado en el Señor Jesús y que no han intentado imponer nada, pero sí inspirar un modelo de vida, un modelo de relación con Dios. Dios trata de inspirarnos la conveniencia que tiene para el propio ser humano vivir en el marco de ese reino y hacer la voluntad de Dios. El cristianismo, mirad, si se concibe como una religión diseñada para someter a la fuerza al resto de la humanidad, no ha entendido absolutamente, o mejor dicho,
para nada es cristianismo. Pero cuando lo entendemos como una fe que transforma mi vida y estamos llamados a inspirar con nuestro testimonio de vida a los que nos rodean, entonces estamos entendiendo en qué consiste el reino de los cielos. Y en segundo lugar, no simplemente ser inspirados o inspirar a través de un modelo de vida, sino también de transmitirlo con el mensaje que el Señor nos ha alcanzado. Porque tenemos un tremendo privilegio que se nos ha encomendado. Y en este privilegio tiene que ver mucho todas estas áreas. Porque a través de la adoración, a través de la evangelización, a través de lo que significa ser comunidad, a través de lo que significa crecer en el conocimiento, no solo racional de la palabra de Dios, sino en el conocimiento experiencial de la palabra de Dios, a través de lo que significa transmitir la solidaridad y el compromiso a aquellos que nos rodean, a través de hacer una buena mayordomía de los recursos que Dios pone en nuestras manos, a través de transmitir todo esto, estamos llevando adelante esa tarea, que como digo, es un privilegio por el cual muchos antes que nosotros han dado su vida, por el que muchos en la actualidad siguen dando su vida. Este miércoles coincidía, cuando de alguna manera celebrábamos nuestro culto de oración, coincidía la fecha con un hecho deplorable, una ley que se había aprobado y que entraba en vigor en Rusia, que es un salto atrás. Una ley que quedaba dentro del marco de la ley antiterrorista. ¿Y sabéis cuál era esa ley? Que los creyentes, los cristianos, no podían hablar de su fe fuera de los espacios religiosos. Es decir, fuera de los templos no pueden hablar de su fe. Es como si tú y yo ahora, al salir por la puerta de la calle, ya no pudiéramos decir absolutamente nada más acerca de nuestra fe. Esa ley se ha aprobado. Pero yo estoy convencido que habrá miles y miles de creyentes rusos que sin miedo seguirán compartiendo su fe. Aunque les caigan multas, les caiga lo que les caiga. Porque harán lo mismo que Pedro y Juan cuando fueron amenazados de muerte. Dirán aquello de: considerad vosotros si es más importante obedecer a los hombres antes que a Dios. Y estoy convencido que seguirán hablando de su fe. Y estoy convencido que pagarán el precio por ello. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, que, como decíamos al principio, no es apto este reino para cobardes, sino para aquellos que dejan la cobardía a un lado, buscan la presencia de Dios, se aferran a Dios y buscan transmitir y compartir este evangelio que ha transformado sus vidas, que nos ha transformado a ti y a mí, y que deseamos de todo corazón que siga transformando la vida de millones y millones de personas alrededor del mundo, que no será por la fuerza, hermanos, porque ya lo dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que el Señor nos anime, nos estimule, y tú y yo acerquemos este reino de los cielos a quienes nos rodean, a través de nuestra vivencia y a través de compartirlo de una manera que inspire a quienes nos rodean. Amén, hermanos. Amén.